con Rafa y con Moncho, Vale. de los que vamos a presentar su Llévate a libro Julio. de poemas. Voy a empezar hablando yo un poco Tráeme una cerveza, anda. de Rafa, de su trayectoria como poeta, y luego Pepa hablará un poco bueno, recitará a Rafa su poema, hablará Pepa de Moncho, un poco la introducción a Moncho, y finalmente Moncho leerá también su poema, y luego abriremos un debate para que participéis pues todos los que queráis. Bueno, Rafa, como todos sabemos, y Moncho, los dos, tienen una vinculación muy fuerte con la poesía a través de su trabajo como cantautores. Es decir, que son grandes conocedores del discurso poético, pero hoy no vamos a hablar de ellos, de su calidad como músicos, sino como poetas que también lo son. Entonces, por lo tanto, a su referéndum, perdón, a su currículum musical no nos vamos a referir. Rafa ha publicado recientemente un libro precioso que es en el que nos vamos a centrar, Diario de Cercanías. Está aquí, y lo tenéis. Bueno, está también en las invitaciones que hemos hecho para el encuentro. Pero él ya había iniciado lo que podemos decir su carrera literaria con un libro anterior que publicó en 2015, que es este que tengo aquí, que se titula Naturaleza Urbana. Un libro, como veremos, hablaré un poco de él, un libro dedicado fundamentalmente al tema urbano, ¿no? A una poesía que podemos considerar como poesía urbana, dedicada fundamentalmente a la ciudad de Madrid, que es donde él vive, y a sus alrededores, sus barrios, etc. A mí me gustaría decir, en primer lugar, que Rafa es de la estirpe de los poetas que yo llamo poetas discretos, ¿no? Que se definen precisamente por esa actitud de discreción, de prudencia, de un poco no querer sentirse como intrusos dentro de un territorio en el que avanzan con mucho cuidado, con mucha delicadeza, ¿no? Ese primer libro suyo, como digo, es un libro fundamentalmente de poemas urbanos y también algunos poemas amorosos, ¿no? Hay algún poema como el titulado Habitación, es un título muy significativo que nos recuerda en cierto modo a Luis Aragón, en el que se funden esas dos temáticas, la urbana, la ciudadana y la amorosa. Pero es también un poeta, como he dicho antes, sabio, porque conoce muy a fondo la poesía. Y eso lo podemos ver en algún poema de naturaleza urbana. Por ejemplo, en el poema titulado Versos ajenos para una noche de invierno, que está dedicado precisamente a Moncho, y que es un poema muy interesante, lleno de alusiones a toda la historia de la poesía universal, empezando, bueno, por los grandes clásicos medievales y acabando por mí mismo, ¿no? Lo cual es un enorme honor para mí. Bueno, es interesante porque, como todo buen poeta, Rafa ha sabido enlazar sus temáticas obsesivas, ¿no? Los poetas normalmente tienen unas temáticas obsesivas que de alguna manera van recreando en cada uno de sus libros. Y entonces yo diría que este, digamos, diario de cercanías está ya esbozado en el libro anterior en un poema que se llama Antigua L4, que es una especie de diario del viaje que él hace diariamente, y a veces más de 2 veces, desde la ciudad a su lugar de residencia, ¿no?
Entonces, bueno, va marcando las horas y va, digamos, describiendo un poco el paisaje de ese viaje. Bueno, pues digamos que ese poema o la temática del poema, el viaje diario, es lo que constituye el núcleo de su nuevo libro, Diario de Cercanías, que por una parte alude a ese transporte público de una ciudad grande como Madrid, de una ciudad muy masificada, pero de otra habla, o sea, utiliza dos términos que son muy poéticos, ¿no? De una parte diario, que es el lugar de lo íntimo, de lo privado, de lo más subjetivo, ¿no? El diario como género, y de otra cercanías. ¿Cercanías a qué? Cercanías a las cosas queridas y a las cosas que interesan, a las cosas que preocupan, cercanías a los amores, cercanías a la familia, a los amigos, a la ciudad, a la poesía, a la música, es decir, a todo lo que al autor le interesa fundamentalmente. Otro aspecto de este libro que a mí me ha interesado mucho y me ha gustado mucho porque significa un riesgo en cierto modo, aunque él lo explica al principio, dice, bueno, que es precisamente fruto de esos apuntes que él iba tomando, un poco en plan de tecnológico, ¿no? Como si fueran Twitter. Cada día cuando hacía ese viaje durante unos meses o unos años, pero como queda con su estructura de libro, con su físico de libro, es como una miscelánea, es decir, como las clásicas misceláneas que se escribían en el siglo XIX y que luego han desaparecido. No entiendo muy bien por qué, ¿no? No entiendo muy bien por qué han desaparecido este tipo de textos de los que nadie se atreve, ¿no? Parece que está pasando algo por aquí Sí. de Alguien ha conectado su ordenador ahora. alguien ha conectado algo y bueno, ya estamos otra vez bien. El libro se divide en dos partes y una especie de epílogo final. La primera parte, que se titula Destilando Horizontes, está más constituida por aforismos que por poemas, ¿no? Muchos aforismos muy interesantes, la mayoría de ellos, pero también por poemas que de pronto aparecen o que han aparecido al hilo de esas reflexiones y de esas sentencias que él va desgranando, poemas que son algunos muy buenos, ¿no? Yo diría que algunos casi me han interesado más que los de la otra parte, la segunda, que está dedicada solamente a la poesía. Como él mismo afirma en uno de esos aforismos, dice, siempre he sido un hombre sospechoso de poesía, ¿no? Es decir, siempre ha sido un hombre sospechoso de poesía. Por esa razón, la segunda parte pues, está dedicada a los poemas. Poemas que tocan los distintos temas, y los distintos temas eternos, que se puede decir, ¿no? De la poesía, temas amorosos, temas filiales, siempre o de alguna manera atravesados, signados por una ironía, un tipo de ironía del que hablaremos más adelante. Pero creo, vamos, tampoco he hecho un cómputo exacto, creo que el tema que más abunda en esta segunda parte del libro de Rafa es el tema metapoético, los poemas que hablan de la poesía. Algunas veces peleándose a brazo partido con la institución poética, lo cual me parece muy sano, ¿no? Es decir, estableciendo distancias y defendiendo una poesía sincera, natural, directa, ¿no? Fuera de toda esa parafernalia de los intereses más o menos comerciales del mundo de la literatura y de la poesía.
Bueno, yo podría estar toda la tarde hablando del libro, pero tampoco quiero hacerme ni pesado, ni tampoco extenderme demasiado, ¿no? Las características, digamos, de este libro, pues serían fundamentalmente, en primer lugar, de lo que he hablado ya, la ironía, ¿eh? Una ironía amable, reflexiva, inteligente, muy pocas veces agresiva. La musicalidad, que bueno, que es una obviedad en un músico como él, compositor de canciones estupendas basadas en poemas. Luego yo señalaría un aspecto que hasta hace algún tiempo no era tan frecuente en nuestra poesía, pero que creo que a partir de ciertos movimientos de finales del siglo XX sí se ha generalizado más, y sobre todo también con la poesía escrita por mujeres, que es la ternura en su sentido más etimológico, es decir, el poeta que se acerca a las cosas, a las personas, con amabilidad, con delicadeza, con amor, en definitiva. Y luego, bueno, hay otro aspecto muy interesante que llama también poderosamente la atención en su poesía, que es cómo vemos en él su formación pedagógica, ¿no? Hay un montón de poemas en los que utiliza comparaciones, similitudes, imágenes, metáforas, que están extraídas de, digamos, el modo de enseñar, ¿no? El modo de enseñar las matemáticas, el modo de enseñar la métrica, ¿no? La retórica, y entonces compara o utiliza esos mecanismos. Bueno, el más evidente sería precisamente el epílogo del libro, que es como una especie de, de, de poética, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchas cosas más. Le gusta, por ejemplo, mucho practicar la retahíla, ¿no? La retahíla es la que va acumulando sentido el poema. Pero, en fin, yo para acabar ya y para defenderme y para despedirme, como no sé si él lo va a leer, voy a leer un poema muy cortito que me parece uno de los poemas mejores, a mi juicio, de este libro. Y que además es muy actual en la situación en que vivimos, como verán ustedes cuando lo oigan. Es un poema que se titula Es la vida que pasa, y dice así: es la vida que pasa por mi calle, su algarabía ruidosa, su intenso rumor de luz, danza junto a la comparsa del optimismo en la sonora procesión de la alegría. Yo la observo alejarse desde mi balcón a la vida que pasa por mi calle. Deja un rastro de pétalos blancos con aroma y esperanza, y a su paso florecen los almendros que habitan en mi casa. Así de intensa es la vida cuando pasa por mi calle. Muchas gracias y les dejo con Rafa. Hola, ¿se oye? Sí. Sí, ¿Se oye? Rafa. Vale. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias. Un placer. Qué honor, de verdad, qué bien, qué bien. Has desmembrado el libro perfectamente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos, a todas por estar ahí escuchando. Un placer al Ateneo, que el Ateneo pues, nos haya tenido a bien de invitarnos también a Moncho y a mí, que se va y ahora viene, que ya lo veo por ahí. Va y viene, Moncho va y viene. Y bueno, pues una semblanza del libro, la verdad es que muy, muy acertada, muy bien, ¿no? Y es verdad que tampoco voy a hablar mucho del libro, voy a leer unos poemas y luego de paso también a Pepa y a Moncho. Pero sí que es verdad que este libro está escrito, más o menos lo que tú has dicho, estrictamente en el tren. Es decir, estuvo escrito en el tren. Es decir, todos los viajes durante 4 años, viajando, iba escribiendo, los iba subiendo al Facebook. Y hubo un momento en que mi editora Charo Fierro, de Huerga y Fierro, me dijo, oye, quiero publicar esto. Y claro, tuve un problema porque yo no tenía no tenía nada en papel, ni en Word, ni en nada, lo tenía todo en Facebook. Y si llega a quebrar Facebook, pues me quedo sin libro. Entonces, se recopiló y la verdad es que ha sido una edición preciosa, es una edición muy, muy bonita, la edición de Huelga y Fierro, Graffiti. Y bueno, pues el prólogo es de mi hermano Juan Lumora, que también es un prólogo muy bonito, muy cariñoso, muy, no sé, muy de hermano, ¿no? Es mi hermano, ¿qué va a decir?
Y bueno, pues sin más voy a leeros unos cuantos, voy a hacer una lectura, voy a leer varios. Hay una parte, como ha dicho Álvaro, que es más de... Yo los llamo chascarrillos emocionales. A los aforismos yo los llamo chascarrillos emocionales. Es una cosa un poco... Y voy a leer algunos chascarrillos y luego también voy a leer algunos de los poemas que sí que me apetece también leer de esta última, de la segunda parte, ¿no? Así que nada, vamos allá. Voy a empezar con uno que no tiene título y dice así. No sé si se oye bien, yo creo que sí. Sí, sí. Ah, se oye, ¿no? Bien. En tan solo un verso cabría la inmensidad de tu luz, el equilibrio del mundo, tu pozo y su reflejo. En tan solo un verso sin metáforas ni alardes, con la paz de tus ojos respirando el camino, ligero de armonía, intuyendo el silencio, cabría un mar repleto de amor y de ternura. Reposa así mi noche, arropada al abrigo de tu hermoso futuro, en paz ya con la vida que pasa y se dispersa y late acompasada, buscando en un rincón nuestro sol apacible. Bueno, luego, en todos los libros, la verdad es que en el libro este que has hablado de en naturaleza urbana, que es el anterior, ahí sí que tenía un poema dedicado a Moncho. Y tengo aquí otro también dedicado a Moncho en este libro, así que se lo voy a leer. Monchi, te lo dedico a ti. Que te quiero, guapo. Y dice así, a Moncho Otero, que es la amistad, es una visión de lo que pienso que es la amistad, ¿no? Es muy cortito, dice así, dice, hay en la amistad ingravidez, pozo de luz, agua cristalina, oasis bisiesto, un bello canto vital, un brindis de alegría, el bendito don de la ubicuidad que hace posible ser y estar al mismo tiempo. Bueno, todavía no ha hecho su aparición, pero supongo que lo hará. Mi hijo por ahí anda por ahí, entonces está nervioso, entonces seguramente entrará y dirá. Y entonces voy a leer este poema que está dedicado a él, que se llama Legado y es Alejandro, es para Alejandro. Y bueno, ya que no le puedo dejar dinero, pues le puedo dejar poemas, que es algo que eso está bien. Y dice así, dice, para mi hijo Alejandro, si la decepción algún día brillara en tus ojos, hijo, escucha el viento para retomar el rumbo. No vueles en bandadas de pájaros heridos, ni abandones las alas en orillas desiertas. Recuerda que la luz construye el horizonte y que las semillas repueblan la desidia. Que la vida es hermosa a pesar de los pesares. Que es clara la mañana y largo el recorrido. Pero si algún día, hijo, la decepción te cosiera la boca con su tóxico rostro y su gris sepultura, busca en cualquier rincón del mundo una nube tranquila donde reposar el vértigo y sin dudarlo un instante, alza de nuevo el vuelo y otorga libertad a tu memoria. Y voy a leer lo que ha dicho Álvaro, que también está muy dedicado a este libro, que es verdad, a la poesía, un poco, incluso hay mucha crítica muy suave, como dice él también, muy suave, porque yo soy un hombre educado, que me han educado ¿sabes? Que tengo que estar tomado, un hombre tranquilo, que no puede meterse en jaleos. Y como tal, pues escribo, como ha dicho Álvaro, desde la ironía, que es algo que a mí me encanta, me gusta mucho el humor y la ironía para mí es fundamental. Y desde esa postura es muy fácil, además, acceder prácticamente a todos los temas, ¿no? Entonces a la poesía le dedico esto muy sutil, que dice así, se llama La poesía. Con suma delicadeza se posa la poesía en las ramas del mundo. Desde allí observa y calladamente toma nota de cada instante. No gasta cortapisas ni censuras. Ella es libre en su mirada transparente. De vez en cuando flirtea con poetas, pero nada serio. La poesía no es de los poetas, ni de la literatura, ni de Dios, ni de nadie. Ella sienta las bases del mundo y aunque parezca que éste la desprecie y la destierre, sabe bien que ella, la poesía,
es su bien más preciado. Y contra eso no existen revoluciones, ni banderas, ni gurúes, porque es la poesía, la esencia más pura, la que destila el día a día de las cosas. Y bueno, voy a leer voy a leer este que me gusta mucho. Me gusta mucho también jugar bastante con el lenguaje, me gusta el lenguaje en todas sus formas. Me gusta más el lenguaje oral, el lenguaje escrito me siento cómodo, pero en el oral. Entonces, este poema se llama Gramaticalmente hablando, por supuesto. Es una especie de, bueno, de sintaxis. Dice así. Soy básicamente copulativo. Sujeto activo en algunos contextos. Sujeto pasivo en muchos otros. En ocasiones también disyuntivo, aunque mi complemento directo opina que soy meramente circunstancial. No me gustan los imperativos. Prefiero el verbo en su tiempo presente. Vivo al límite de las preposiciones y pienso en infinitivo. Adicto al adjetivo, a oraciones complejas y al análisis sintáctico de la vida. He padecido ataques de hipérbole, sangrados de párrafos, asonancia vital y exceso de entrecomillado. Y así, habito en el lenguaje del mundo. Me leo, me escribo y sigo a pies juntillas el dictado de mi gramática. Ya ven, básicamente un sustantivo con alguna coma y un buen par de puntos suspensivos. Y bueno, antes de pasar a la primera para leeros un poco pues, todo el tema de los aforismos y de los chascarrillos emocionales, voy a leeros este poema que también me hace mucha gracia, la verdad. La verdad es que yo iba escribiendo en el tren y esto es real, o sea, yo escribía y lo subía, o sea, no tenía ningún tipo de filtro, es que es terrible, o sea, claro, es que así un poeta pues es complicado porque no había filtro, o sea, subía y luego ya, cuando ya tuve que hacer el libro, es cuando ya me puse a revisar, me puse a comparar, me puse a un trabajo que ya me decía mi editora, venga, ya, y era complicado. También quiero agradecer a Huelga y Fierro por darme la oportunidad de poder hacer este libro, ¿no? Porque si no se hubiera perdido en Facebook. Se llama Condicional. Esto es curioso, fijaros, no sé si os ha pasado esto alguna vez. Es que a mí esto es... Si versifico de Dios, se ofenden los impuros. Si escribo sobre la luz, me descuartiza la oscuridad. Si critico el presente, mi horizonte se difumina. Si canto a la vida, se enoja la muerte. Si canto a la muerte, se suicida la vida. Si declamo al amor, no llego a los náufragos. Si llamo a la lucha, me atacan los muebles. Si ironizo sobre poesía, me llaman maldito. Si maldigo el mundo, me llaman poeta. Y si hablo de ti, sí, hablo de ti, es que ya no soy yo. Y bueno, voy a empezar un poco a hablaros de la primera parte, que es Deshilando Horizontes, donde están estos chascarrillos que me lo he pasado muy bien. Yo, la verdad es que escribiendo esto me lo he pasado pipa, ¿no? Y para mí la poesía ha sido, en este aspecto, supongo que también esto es un cúmulo de tanto, como ha dicho Álvaro, ¿no? Que Moncho y yo nos dedicamos a musicalizar a poetas. Y entonces, todo eso es el pozo que va uno teniendo aquí. Aparte ya de las lecturas que ha hecho, va leyendo, y todo eso va quedando aquí, ¿no? Y en este caso, a mí este libro me ha servido un poco también de terapia, un poco un poco también de vencer la rutina en el tren, que es terrible. O sea, aquí el cercanías es horrible, es una cosa, va petado, va todo tal. Entonces, bueno, pues ves muchas cosas, ¿no? Y bueno, el libro empieza así, con este texto que se llama De urgencia. Se formó en la calle un corrillo numeroso alrededor de la víctima. ¡Un asesinato!, exclamaba entusiasmada la novela negra. Yo creo más bien que todo apunta al suicidio, reflexionaba indiferente el ensayo. Seguro que se trata de una performance, apuntó, dramatizando el teatro. ¡Qué final tan triste!, repetía consternado el cuento. El caso es que su rostro me resulta muy familiar, comentaba la biografía.
A mí no, respondió el relato corto. Sin duda, un suceso digno de reflejar, relataba la crónica. Mientras tanto, en medio de las elucubraciones, los servicios de urgencia intentaban reanimar a la poesía que yacía inconsciente, desangrándose sobre la acera. Y bueno, voy a leeros así de vez en cuando. Ahora os toca un poco pensar, porque esto, bueno, a lo mejor no, porque yo esto lo digo y a lo mejor hay gente que cuando lo digo no entiende nada de lo que pone aquí. Pero bueno, todo, hay un reflejo. Por ejemplo, esto me hace mucha gracia, ¿no? Se llama El caos de los principios. Es cortito, veréis. El grupo Anticambio de Hora convocó a las 12 en punto del mediodía una manifestación contra un acto público del ministro de Energía. Todas las personas manifestantes llegaron una hora tarde. Moncho y yo hablamos mucho de la empatía, del exceso de empatía, que es una cosa que nos va a matar. Murió por exceso de empatía. En su epitafio rezaba: entiendo que no puedas venir. Tranquilo, no pasa nada. Ya voy yo. Hicieron el humor hasta el amanecer con muchísimo sentido del amor. Ametralladora beckeriana recargada de futuro. Poesía eres tú. Qué cosas. El romanticismo me gusta, pero sin amor. Cuando mueren los poetas, la tierra sangra lágrimas de barro que se esparcen como simiente, fecundando la luz de otros versos. Así mantiene el equilibrio la poesía. Así bebe de su inmortalidad. La verdad es que es un poco, esto es terrible. Dice, no sé que es tan actual. A dentelladas destruimos el futuro y sin dientes se lo comerán nuestros hijos. Siempre que discrepo conmigo mismo, utilizo la empatía para ponerme en mi lugar. Defiéndame con buenos argumentos la violencia y yo seré el primero en partirle la cara. La verdad es que también hay mucha cosa de... También hay, el otro día en la presentación de Álvaro, en su libro, él hablaba también de esas oraciones laicas, ¿no? Yo también, este libro también tiene alguna de esas cosas, ¿no? Alguna de... que son oraciones en forma de poemas, pero son laicos, son paganos, yo les llamo paganos. Y este pequeño aforismo dice: Doctor Frankenstein contra Dios. A diferencia del doctor Frankenstein, Dios no tuvo argumentos para defender a su criatura. Esto es para las parejas donde parece que son dos, pero que al final es una la que está ahí, la que manda. Alegre desamor pronominal. Es cuando ya se han dejado. Yo sin ti ya no soy tú. El postureo es el plagio barato de los principios. Este está dedicado a los artistas, así que como por aquí hay un montón, así que os lo voy a dedicar a todos vosotros y a todas vosotras. Dice así: artistas, hay poesía en tus ojos, por eso te los arrancan. Hay poesía en tu boca, por eso te la amordazan. Hay poesía en tus manos, por eso te las seccionan. Hay poesía en tu cuerpo, por eso te lo mutilan. Hay poesía en ti, por eso no pueden contigo.
De tus ojos aprendí a respirar la luz. Qué bonito esto. La doble moral consiste en rasgarse las vestiduras y quedarse desnudo. Bueno, también hay una serie de... Ah, mira, ¿Tengo tiempo? ¿Cuánto me queda? Es que ya no, son y 10. No sé cómo voy de tiempo. Ya voy terminando, ¿eh? Dice, si toda revolución no deriva en evolución, finalmente se tornará en una involución infectada de polución sin ningún atisbo de solución. Bueno, a lo largo del libro también hay yo les llamo aprendizaje, y son pequeños textos que creo que es hasta el 6º. Ya he empezado a escribir otros aprendizajes, se llaman así aprendizajes, pues 1, 2, 3, están numerados. Y hay uno que sí que quiero leer, que es el primero de todos ellos, que es el aprendizaje 5º. Y dice, sí, dice aprendizaje 5º. Es un poco, a mí me desasosiega bastante, porque también tiene mucho punto exterior de algo filosófico, de buscar en la filosofía, de buscar en los estilos de vida, y muchas veces la creencia en el ser humano pues a veces es complicada, ¿no? Y entonces, bueno, y más ahora con todo lo que está pasando, la verdad es que muchas veces confirmas, ¿no? Confirmas y dices, ostras, pues sí, pues sí. Entonces, ¿qué mejor manera que fijarse en el mundo animal, en el mundo de los insectos, en el reino animal? Y así dice, de las polillas aprendo que la luz es el camino. De las moscas que la insistencia, a pesar de todo, es una virtud. De las hormigas que la sociabilidad reporta beneficios. De las abejas aprendo que la organización es ventajosa. De las arañas que la paciencia también es virtud. De las avispas que una buena defensa contrarresta un buen ataque. De las mariposas que la belleza es surrealista. Y del ser humano aprendo que todo ello puede aplastarse en cuestión de segundos. Y bueno, pues me voy a despedir con 3 cosillas más, un pequeño aforismo y un pequeño texto y luego un poema que quiero dedicar. Y bueno, yo escribí en esta historia mía de creyente laico, escribí los 10 mandamientos poéticos. Todo poeta tiene que seguir estos mandamientos. Y haciéndose la similitud, ¿no? Me hace gracia porque cuando esto lo leo en los sitios, lo leo tal, pues la gente se ríe mucho, pero yo creo que dicen, hostia, este cabrón, qué cabrón, ¿por qué hace esto? ¿No? ¿Por qué nos dice a los poetas esto? Así que nada, no lo toméis mal, poetas. Los 10 mandamientos poéticos. Primero, amarás a la poesía por encima de todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre del soneto ni del endecasílabo en vano. Tercero, santificarás el Día Internacional de la Poesía y los festivales en torno a ella. Cuarto, honrarás a tu mentor y a tu editor o editora. Quinto, no matarás por publicar. Sexto, no cometerás actos de prosa. Séptimo, este es muy jodido, no robarás versos ajenos. Octavo, no levantarás falsos testimonios ni mentirás para aparentar ser más poeta. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros con poetas. Imposible, es imposible. Y el 10º, no codiciarás los éxitos poéticos ajenos. Y bueno, este es el último aforismo que voy a leer y luego un poema y yo ya me despido. Y este está dedicado a mi madre Pilar, que yo creo que empezó a gustarme la poesía, como dice aquí. Dice, empezó a gustarme la poesía en el vientre de mi madre, cuando escuchaba incesante su corazón.
No hay una perfección de ritmo mayor. No hay mejor escuela. Y bueno, pues quiero despedirme con este poema que está dedicado a dos personas fabulosas que quiero muchísimo, que son Pepa Merlo y Álvaro Salvador, que ya se lo leí en el cumple de Álvaro y está en este libro también, está dedicado. Y la verdad porque, bueno, la vida te va poniendo a lo largo, ¿no? del recorrido, pues a personas maravillosas y de pronto de casualidades, vete tú a saber qué, te pone a personas maravillosas, ¿no? delante de ti y siguen en el camino, ¿no? Y entonces me apetece muchísimo regalarles este poema. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, Álvaro, por esa presentación maravillosa. Esto se graba, ¿no? Luego se graba, ¿no? Pues está bien para enseñárselo a mis familias. y quiero agradecer también al Ateneo que cuente con nosotros, con Moncho y conmigo. Estaríamos probablemente algún día, pues iremos por allí a hacer esto también, pues en la tertulia, y nos queda mucho todavía por hacer cuando salgamos de este confinamiento, que es ya prácticamente, esperemos que quede poco, y también esperemos que la cordura siga siendo un poco la mano guía, ¿no? Porque si no vamos mal. Así que con todo el cariño para Pepa Merlo, para Álvaro Salvador, y dice así, dice en un verso. Voy a ver agua con vuestro permiso. Podría tener gin tonic, pero no tengo. No tengo cerveza como Moncho, que Moncho tiene una cerveza ahí que le he visto. En un verso, esa cerveza. en un verso cabe la inmensidad del océano, el ruido del mundo, el pétalo y la espina, la emoción destilada entre la luz y la sombra. Caben tus ojos y el brillo de un sueño, el dolor y la muerte, el lamento y el duermevela, el matiz del invierno. En un verso como este cabes tú, porque eres aire que reposa en la cima, luciérnaga escarchada, remanso de futuro. Y cabe mi esperanza en este verso extenso, porque el tiempo oxigena y habita en la palabra. Así, en un verso cabe también el horizonte, la niebla de los días y el llanto de un poema. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ¿se me oye? Sí. Muchas gracias, Rafa, por ese poema tan chulo. Poco antes de enfermar, de ponerse malito, Aute estuvo en Granada, se le hizo el intelectual y su memoria, la Universidad de Granada, la Facultad de Letras, y estuvimos hablando después y le dije bueno, que era amiga de Moncho y de Rafa y que teníamos un espectáculo juntos y tal. Y me dice, ¿tú sabes lo que me pasa a mí con Moncho y con Rafa? Que nunca sé bien si Moncho es Moncho y Rafa es Rafa, o Rafa es Moncho y Moncho es Rafa. Y a mí me pasa un poco a veces eso. Son dos entes tan distintos, pero a la vez son uno, ¿no? Yo estoy emocionada esta tarde. Hablar de ellos es para mí una emoción, de esa gente, y tomo las palabras de Rafa, que bueno, que ha sido un regalo que la vida me ha dado, lo he hecho muchísimo de menos, y nada, voy a hablar. Yo voy a hablar de este libro que se llama Unifamiliar con Vista, ¿veis? Es de un chaval que se llama Moncho Otero, que cuando era un poquito más chaval acompañaba a Gloria Fuerte en sus espectáculos. Por favor, buscar el disco que ha hecho de Gloria Fuerte, comprarlo porque es una maravilla. Y voy a hablar de ese libro, no voy a hacer un estudio filológico porque no quiero aburriros, pero sí voy a partir de una cosita, a ver si consigo hacerlo, que es, no sé si ¿lo veis? ¿El dibujo? ¿Lo veis? Un dibujo de Moncho que ilustra y comienza, es como está
digamos, tiene un prólogo estupendo el libro, pero antes del prólogo incluso está este dibujito dando paso al poemario, ¿no? Y yo voy a empezar con ese dibujito y voy a basar, bueno, en la explicación del libro de poemas en ese dibujo. Son pocas palabras, no os asustéis, que 10 folios, pero leo pronto, ya sabéis que siempre digo lo mismo, ¿no? Una línea fina, muy fina, como un hilo de seda, impreciso, frágil, se desliza hacia un mar con olas. A lo lejos, un barco. Sobre la línea, en un pequeño saliente, una casa contempla, escucha y se cuestiona. Un gran ojo ocupa el espacio central de lo que debía ser la fachada. En la parte trasera, una gran oreja. De la chimenea se eleva un interrogante que simula ser humo. Es un dibujo de Moncho que inaugura el poemario y que de algún modo literalmente lo ilustra. El pilar que sostiene la estructura de esa casa asombrada se está quebrando y dos pequeñas líneas curvas junto a la quebrancía nos transmiten el movimiento de los cimientos, lo obvio, lo que está a punto de suceder, lo inevitable. La casa tiembla y se interroga por qué está ocurriendo, o mejor, qué está a punto de ocurrir. Un dibujo delicado como los versos de este poemario, delicadeza que engaña, capaz de conseguir que nos detengamos en la inocencia del dibujo de una casita infantil con ojo que mira lejos y oreja vana, pues no hay nada alrededor para escuchar, nada más que el estruendo de la inevitable caída que vendrá. Versos limpios que arrastran al lector apaciblemente, hasta que, como la grieta que parte en dos el pilar, único sustento de la casa, golpean y arrastran y sorprenden al lector en la caída. Titula Moncho Otero su primer poemario Unifamiliar con vistas. No es necesario explicar todo lo que nos evoca ese unifamiliar, el sistema perfecto que consigue hacer nuestras sus perversiones, por muy conscientes que seamos de ellas, el falso estado del bienestar, tal vez adosado a todo tipo de frustraciones, un sueño compacto, firme, que hemos creído indestructible, pero que se precipita y cae por una línea frágil, muy frágil. Y cuando la caída es ya un hecho, se cuestiona cómo, por qué, es el humo de la chimenea de esa casa asombrada. El despertar de la infancia, la conciencia de que nada perdura, es más, de que todo está condenado a desaparecer, de que la felicidad no es más que un estado tan utópico como todo lo demás. Escribe Moncho: de niño sueño despierto que soy un adulto más y me basta crear un micromundo afable donde no se vislumbra la gangrena que avanza. Acota el poeta vistas entre paréntesis, unifamiliar con vistas va entre paréntesis, por lo que nos genera la duda de si son reales o se anhelan. Y viramos hacia el lado del anhelo y nos preguntamos, lectores, ¿cuáles son esas vistas? ¿El oleaje de un mar con barco en el horizonte del dibujo? Y si es ese el panorama, quizá esté más lejos del tópico y más cerca de la realidad, escribe Moncho. Hay ballenas que se lanzan contra la arista viva de los acantilados, buscando un corte frío que les cause la muerte. Es una panorámica limpia del firmamento. Una noche de agosto, perdida en el recuerdo, las estrellas caían fugaces, anunciando especulares el futuro de todo. Es peligroso lo que anuncian esas estrellas, conducen a la confusión, como el matiz infantil del dibujo que prologa el libro. No son las estrellas fugaces que deseamos ver, a las que pedir deseo, sino que caen veloces, que no anuncian espectaculares, como tendemos a ver, a leer, sino especulares, conjugada en un futuro de un tiempo subjuntivo en desuso, que puede indicar reflejo, contrario a la verosimilitud, o reflexión, o suposición sin fundamento, o la búsqueda de un provecho de modo más ilícito que lícito. En definitiva, especulan con el futuro. ¿Hacia dónde esas vistas? Los paréntesis que la acotan. Tal vez, y como bien apunta Manuel López Azorín en el excelente prólogo del poemario, contemplemos al propio personaje poético que, cito, reflexiona sobre sí mismo al tiempo que mira aquello que le rodea y nos lo cuenta con inquietud existencial, con palabras de tolerancia, sentido ecológico, neorromántico a veces, con cierta ironía en ocasiones y siempre con la humildad de quien hace lo que hace sin darle más importancia que la de hacerlo bien. Pero también dice Azorín con su doble sentido,
este es el libro de un poeta que no se mira el ombligo, y lo tiene para poder hacerlo, porque sabemos, y así nos lo deja claro el personaje poético, que hay gente sin ombligo, más de la que creemos. No es su caso. La perspectiva de un futuro evidente, el paisaje de un pasado evidente, discuto con la sombra de un pasado que vuelve por momentos a espasmos como hálitos de vida, el panorama de un presente evidente, diré que Dios existe desde que yo he nacido. Es decir, el pasado consciente del futuro, reflejado en ese futuro que es siempre ya presente. Lo trágico del presente se aborda desde la ironía más mordaz, ejemplo, el poema In God We Trust. Y el futuro, como hemos visto, no es nada novedoso, ni original, ni desconocido, sino la suma de pasado y presente. Es el tiempo de la nostalgia, de la toma de conciencia de la realidad frente a la utopía. Es este libro el tiempo, sin pasado, sin presente, sin futuro, pues es pasado, presente y futuro en una perfecta convivencia. De niño aprendo que un día habré de perpetuarme y pregunto al silencio si merece la pena confirmar mi presencia en esta casa extraña, unifamiliar, con vista. No recuerdo por dónde caminábamos, qué ciudad, dónde, pero sí que contemplábamos los edificios y que en un momento dado Moncho me dijo: todo lo que ves está condenado a desaparecer. Pasaron por mi cabeza las calles de mi infancia, que ya no están, las casas que no existen, los solares acotados donde hubo iglesias, monumentos, vida, la tierra por la que caminábamos y que oculta debajo de sus capas otras civilizaciones que se pensaron sempiternas. Y tomé conciencia del instante, el instante como única medida del tiempo, y el pasado, el presente, el futuro en el instante. Después Moncho me pasó el PDF de este libro, creo que era un año antes de su publicación, allá por 2012, no me acuerdo bien, y volví a sentir, después de leerlo, aquella conmoción, la toma de conciencia de lo obvio. Hoy, después de vivir lo que parecía imposible que viviésemos, un confinamiento, y lo peor, de un modo tan súbito, releo el poemario para comprobar su actualidad. Si cambiásemos la fecha de edición por abril 2020, nadie dudaría de que estos versos son el fruto del encierro forzoso. Un instante me aparté de la vida, dice el poeta. En esa unifamiliar con vista, que son las páginas de un libro tan preciso, tan limpio, tan actual, los hombres giran despacio y nunca esperan que un suceso imprevisto desbarate su sueño. Toda tuya la palabra, Moncho. ¿Tengo que darle yo? Ah, ya está. Sí. Bueno, Pepa, mil gracias. La verdad es que ha sonado muy coherente. La verdad es que me ha gustado. Digo, joder, la verdad es que qué nivel como escribo. No, muchas gracias. La verdad es que, o sea, yo escribo desde siempre. La verdad es que nací poeta. O sea, me gusta escribir desde niño. Escribo no casi a diario, pero escribo mucho. Pero respeto tanto la poesía que la verdad es que me parece el único arte. La verdad es que siempre lo digo, ¿no? O sea, todo lo demás bebe de ello, ¿no? El dibujo, la arquitectura, el pensamiento humano. Yo creo que la poesía es la base de todo. Y claro, quiero decir que para mí escribir un libro de poesía o sacarlo me parecía un mundo, y al final, después de muchos años, pues me convencieron para sacar este libro, que es Unifamiliar con vistas, y bueno, ahora creo que voy a sacar otro. El confinamiento me ha servido para pasar a limpio los poemas. Entonces, nada, os voy a leer algunos poemas de este libro. Vale, empieza con Unifamiliar. Yo la verdad es que soy arquitecto. Es una profesión que me gusta mucho, que siempre quise ser, y la verdad es que la ejerzo, y mientras pueda la ejerceré, ¿no? Creo que es una profesión antigua, ¿no? De coger el dinero de la gente y de los sueños o las esperanzas que tienen de hacerse una casa, de construir un hogar, de tal, pues depositarlos sobre ti y llevarlos a buen término. Eso es lo que intento, ¿no? Algunos dirán que soy un capullo y tal, pero bueno, eso es otro tema. Unifamiliar. De niño sueño despierto que soy un adulto más. Y me basta crear un micromundo afable donde no se vislumbra la gangrena que avanza. De niño sueño y presiento que me bastan los besos para sentirme vivo, pero no.
Existen metas que se sienten tan cerca como el galgo, olfateando el conejo mecánico en tarde de canódromo. Y sales a la pista y brotan opiniones. De niño soy el 7, colocado, que gana. De adulto soy el 15, colocado tan solo. Siempre soy como todos, nunca estoy. Castellano preciso, la lengua viperina madre. De niño aprendo que un día habré de perpetuarme y pregunto al silencio si merece la pena confirmar mi presencia en esta casa extraña, unifamiliar con vistas. Hay un recuerdo del canódromo que había en Madrid de, bueno, mi padre me llevaba de pequeño, un edificio precioso de Eduardo Torroja, que es un ingeniero maravilloso de principios del siglo XX, y había carreras de galgos y entonces me sorprendía mucho que los galgos corriesen tanto y nunca alcanzaban ese sueño de... Era un conejo falso además, o sea que en fin, es un engaño. Por eso es un poco... Nos pone muchas veces un conejo mecánico delante y vamos detrás todos. Bueno, charla número 2. Me hablas del derecho a defenderme, pero últimamente me siento tentado a cruzar los brazos y hundirme bajo el lodo. El dolor de amar me ha desubicado. Dicen que soy hermano de millones de hombres que ignoran que yo existo, y me da por pensar que el amor es el invento de las mentes sencillas. Observo las estrellas y me comentas, técnico, que hace miles de años que muchas se apagaron y que siguen luciendo porque la física impone sus leyes inmutables. Y analizo la luz que despide mi alma, evitando pensar si soy un hombre muerto. Este sudor helado que recorre mi cuerpo es un momento breve, porque siento mis venas y el amor que derraman, y crujen mis pulmones del cariño que inhalo. Otro día charlando para eludir la vida. Bueno, la verdad es que mucha gente me ha dicho que es un libro existencialista, que no sé exactamente lo que es, pero la verdad es que yo siempre me he hecho muchas preguntas y constantemente me voy preguntando sobre mi realidad y la realidad que veo, ¿no? Este poema se titula ¿Cómo ser? ¿Cómo ubicarse en un espacio sin estigmas? Pensaba el joven púber e indeciso. ¿Cómo ser amante de las viejas cosas para no adentrarse en viejas entrañas? ¿Cómo ser y no estar, y no huir, y no más percibir el reflujo de oxígeno y nitrógeno que accede a los pulmones a través de los bronquios, sin caer en hipótesis de si es obra de un dios, de un azar dirigido, de una gran explosión, o es tan solo el eructo de un agujero negro? Si somos una gota de semen celestial o cyborgs programados en naves siderales que surcan universos apenas sin motivo, quizás para guiarnos, quizás de aperitivo, para echarse unos vinos y luego analizarlos, para gozar del sexo y huir del onanismo. Cómo encuadrarse en zonas, cómo formar equipos, cómo ser competentes y no competitivos, para avanzar hacia dónde, hacia tal vez, hacia si no, hacia si yo hubiera hecho o si hubiera sabido, pero no preguntándose qué saber o sentido tenemos que explorar en batiscafos místicos. Pensar en la amargura, inspirar lo terrible del dolor que ha escapado por siglos y por siglas de miles de gargantas, millones de alaridos, por no estar ubicado, por ser un indeciso, por pretender sentidos en vez de direcciones, por pretender purgar, pulir la contingencia que acompaña al más ínfimo pedazo de materia. Y pensar en las sectas que enganchan por las ingles y te tienen colgando en dirección inversa al arraigo que tengan sus lemas y pendones. Ser un provocativo procaz y deslenguado, que llame al pan de pueblo hidratos de carbono y al vino de la tierra alcohol de temporada. ¿Cómo ser? Bueno, no sé. Vale. Yo soy muy, o sea, me encanta la poesía, leo muchísima, me ha apasionado y me apasiona, y la verdad es que cuando era adolescente pues leía un poema y era como si me viniese un flash, ¿no? Empecé admirando a Rubén Darío, que es un poeta maravilloso que le pega 1000 vueltas todavía a muchísimos poetas, aunque le denostan ahora a los nuevos poetas estos que hay por ahí. Pero bueno, Darío es impresionante, y luego César Vallejo también es impresionante, no os descubro nada, la verdad. Este poema empieza con una cita de César Vallejo que dice: entonces todos los hombres de la tierra le rodearon.
Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Se titula In God We Trust y bueno, voy a contar un poco cómo muchas veces las personas se meten en unos jaleos que ni les van ni les vienen y acaban mal. Acaban mal, no se sabe por qué, ¿no? Esto lo escribí viendo un documental en la 2 sobre los voluntarios polacos que fueron a la Guerra Mundial, murieron en la batalla de Guadalcanal y ellos fueron porque estaban agradecidos a Estados Unidos que les había acogido de su pobreza y de su inmigración. Y bueno, me pareció que muchas veces estos hombres que murieron, pues no sé si eran conscientes de lo que hacían o, en fin, si eran los que tenían que morir. Me parece que muchas veces estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. In God we trust. Dignidad de hombre que se siente vivo, aunque sea pienso de bacterias lógicas que asumen su rol en cadena trófica. No ha nacido en un portal ni muere crucificado. Creemos que no marcará una época. Hijo de migrantes polacos que desembarcaron en Boston como figurantes de un film de la Warner. Desconoce el salto, como todos los simios, entre pinche de hotel y naviero en Egeo. En las biografías no explican los detalles de estos saltos de récord mundial, pobreza a cielo. Confiamos en Dios que está con nosotros. Y un cuerpo con malaria se deshace en los pantanos, avalado por una sociedad hinchada de valores. El hombre que susurra al oído los rezos ha llegado a teniente en la escala del cuerpo, y si sale con vida, será de los que siempre se mereció su puesto. Mi mujer y mis hijos. Juntos abriréis el cielo, de no ser porque está con tu vecino Walter, disfrutando del mítico instinto de los monos que a todos prevalece. Una piedra deshace su antojo el sentido, el sentimiento en cielos, que hay varios, y tierra, solo una. Y un hombre se desmiembra disfrazado y con casco en una selva mágica, de la que hace un segundo surgió convertido en sapiens erectus pitecántropo. Te abandona la vida, y en verdad son los hombres y mujeres del mundo, que no juntan sus manos para resucitarte. Te he visto morir, tumbado, en el aniversario enésimo que recuerda tu muerte. Durante los anuncios zapeaba tranquilo, pero tus ojos huecos, hundidos en la umbría de las cuencas, y el olor macilento de tu piel invadida de bacterias y sapos, me dicen que te escriba y no calle por siempre. Voluntario polaco muerto en Guadalcanal, emigrante, temenos del valor de Occidente, ungido, sacrificio inútil de los griegos, padrinos de este orto de civilización. In God we trust. Vale, pues a ver. Este poema, a ver, el libro tiene poemas largos que hablan un poco de mí y los poemas cortos que son las vistas estas, que son estas noticias que te, o esas miradas que de pronto uno es consciente o es consciente, se da cuenta de cosas suyas o te miras en otra escala y este es uno de ellos. Se titula Decepción. Mirar de repente. Mirar a lo lejos. Pensar que se amaba un reflejo. Buscarse desnudo. Dudar en silencio. Pulir y rozar un espejo. Y no ser brillante. Otra gente que ha leído el libro, es verdad que como yo soy de ciencias y letras, o sea, he estudiado muchas matemáticas, pero también, o sea, hasta los 17 años quise ser filósofo y luego me hice arquitecto, o sea, tengo un poco de cacao ahí. Pero bueno, que utilizo algunas cosas de matemáticas en mis poemas, como este que se titula El retorno a la sabiduría. Conozco la brizna, intuyo el segundo, soy capaz de recorrerlo con la mente. Observo la espuma, la gota, y la siento, su deslizar, su épica, al cruzar mi cuerpo, universo en escala. Percibo el leucocito al rozar el tejido de mis venas. ¿Cómo despreciar el fonema, la sílaba del verso? No es mi trayecto topológico, no línea, sí viento, sí refugiarse en el hueco del animal desnudo. Investigador privado del alma escatológica, viaje al centro de la tierra futura a través de cráteres abiertos por la vida. Misterio que el porvenir habrá de escrutar, cuando los hijos de Dios sean los padres del hombre,
cuando ya no se ofrezca ningún sacrificio. No Isaac, no Jesús, no el hombre anónimo retorcido en agonía sin flashes ni película. Pedigrí del sufrimiento. El dolor desemboca al mar de la ignorancia, del fácil conversar, del decir versos. Retornamos a la sabiduría del caos y la entropía. Renacemos. Vale, pues yo voy a leer un par de poemas más. Charla número 1. Estos son conversaciones que he tenido en bares y las he hecho poemas. Tengo un montón de charlas y en este libro metí 2. Cuando uno está a las 3 de la madrugada ya con 3 o 4 gin tonics y bueno, pues hay una conexión ahí con, con el universo. Charla número 1. Con el ánimo de molestar os hablo de naciones, pero ¿qué es ser autónomo en este gris planeta? Surge el debate intenso, café solo con hielo, y alguien dice solemne que los grandes hombres son irrepetibles. Y tal vez los pequeños, espeto en el silencio, cortado y 2 con leche. Vale, pues voy a terminar con un par de poemas. Este que me gusta mucho, que es como un credo laico. Yo también soy como Rafa. Hacemos oraciones laicas. Este se titula Soy creyente. Soy creyente. Creo en la generosidad del hombre al dejar de ser animal, en la renuncia al capricho cercano, a la necesidad por trascendencia o por superpoblación. Es lo mismo. Importa el resultado. Tener hambre y no comer la mitad por el otro. Tener sed y dejar medio vaso lleno de esperanza cierta. Tener ganas de follar y no hacerlo por sembrar una flor en el desierto. Podría proseguir dando nuevos ejemplos, pero siempre es lo mismo. Lo necesario se inventa hasta que es perdido. El anhelo es certeza, cuando perder es verbo. Lo trascendental, eso es otra cosa. Es el aire que nunca respiramos, el que nos ahoga con la desesperanza, con el silencio roto. Es losa y no piedra. Con esto digo todo. Obra de hombre, no Dios. No obra de Dios. Baile regional tampoco. Leyenda no. Corazonada, presentimiento, labrado en roca, petroglifo que alguien descifró y nunca comprobado. Somos creyentes cuando se ignora la ley, la tablatura, cuando es el corazón la víscera contundente, y no metáfora, y no mascota de peluche, y no diana de los versos, cuando es el corazón, el músculo colmatado de fibras, el atleta grandioso que se quiebra sin más, cuando ha dolido la vida, los hábitos, la muerte. Creo eso. Vale, pues ya me voy a despedir. Muchísimas gracias. Yo ejerzo un poco de poeta, más que nada porque hago muchas cosas y respeto muchísimo la... No es que respete la poesía, es que me apasiona la poesía. La verdad es que es una cosa que me acompaña, espero que me acompañe toda mi vida. Me parece que la labor de los poetas, de los grandes poetas, de los medianos poetas y de los pequeños poetas es fundamental, es importante, no es nada superfluo, todo lo contrario. Creo que es una manera de que quede reflejado el alma humana, que nunca se cuenta, ¿no? Se cuentan chascarrillos o chorradas, ¿no? Tal, o crónicas, pero que cualquier persona cuente su vida en verso lo considero un hecho fundamental. Entonces, independientemente de la calidad o de lo que sea, siempre admiro mucho a cualquier persona que se ponga a escribir su vida en verso, ¿no? En verso, en poesía. Me despido con un poema de mi amigo Rafa, que es un alma gemela que he encontrado. Una persona igual que lee mucho, empática. Nos gusta dar a conocer a los poetas porque estamos agradecidos a los poetas de todo lo que nos han dado, ¿no? Nos han acompañado en nuestra adolescencia, nos han hecho pensar, nos han hecho sentir y seguimos descubriendo poetas y espero que sigamos descubriendo muchos, Rafa, a ver si nos dejan ya... Hombre, eso se va a salir. Ahora que el aforo coincide con el público que solemos tener, la verdad es que... nos va a bajar más. No va a poder entrar. Entonces, nada, me despido con este poema que está dedicado a Rafa y que se titula Entonces eres niño. Gracias, guapo. Entonces eres niño y sueñas con la luna y quieres ser bombero o torero, que dicen que es lo mismo, aunque algunos creamos que vale más un héroe que una estrella de circo. No es lo mismo soñar parcelas de futuro que devanar la lana de un pasado inmutable que muestra sus 1000 cares. Educativo, dicen, es probar el fracaso, pero ¿qué responder cuando ya es inquilino? ¿Es un colega más que te da puñaladas? ¿Somos pareja estable? ¿Concebiremos hijos sin esperanza alguna? Adiós, melancolía, pero nunca se marcha. ¿Qué me hace señorar? ¿Lo que nunca he tenido? ¿El valor del silencio? Si nuestra relación parece un sacramento, habrá que bendecirla. Sacrificio diario.
mirar al cielo siempre justo entre los zapatos, a ver si caminando te quedas mal parada, y si un día la muerte, poesía barata, me dice, hola cariño, espero se equivoque y te lleve consigo, para ver si la amargas. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme como poeta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Moncho, Rafa. Gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Por vuestro Un placer. verso, por vuestra manera de decirlo, que también es muy importante. Pero bueno, eso se comprende por tantas horas de escenario, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Es lo único que nos ha dado la vida, el escenario. Gracias, Rafa, por su dedicatoria del poema tan bonito. Gracias.